Digamos, no, pero es que Por tampoco. si es nudo y medio peludo. Y como diría un amigo, además feo, pues es que... No, O sea que hay que felicitar a la esposa de Amadeo por Las damas haberlo... opinan distinto a ti, menos mal. Ya Menos inició mal, la sí, claro. grabación. Listo, Pablo. Eso. Arrancamos, César Una Andrés. vez. Cerramos las cámaras todos, por favor, menos César, y cerramos micrófonos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarentena humana. Queremos recordarle a los que por primera vez se conectan con nosotros que la cuarentena humana es una plataforma de aterrizaje virtual donde nos reunimos informalmente para conversar, intercambiar, informarnos, compartir iniciativas, noticias, conocimientos y opiniones. Tenemos un espacio antes de la cuarentena y después de la cuarentena. Durante la cuarentena es un espacio que nos ha permitido conocer la visión post pandemia del COVID-19. Así iniciamos el pasado 7 de mayo del año pasado, del año 2020, quiere decir que ya cumplimos un año con estos ejercicios. Hoy las tertulias, al igual que lo hicimos con el COVID-19, esperamos que les den información suficiente de diferentes temas y les den insumos para estructurar su propia visión y les den la posibilidad de ser cada día más diversos y pluralistas. En cada tertulia le pedimos o le sugerimos a los participantes, primero, silenciar los micrófonos. 2, desactivar las cámaras. Solo se abre la cámara de quien esté en el uso de la palabra. 3, para participar con preguntas, escribe en el chat, quiero preguntar, pido la palabra o ahora voy a levantar la mano. Y se le dará la palabra en grupos de 3, en el mismo orden en que se ha pedido. 4, se hacen las preguntas, se le pide a la gente que las preguntas sean concretas, solo de 30 segundos, no para limitar, solamente para que muchos puedan participar con las preguntas. Este formato lo hemos ido construyendo entre ustedes y nosotros, es un formato conjunto. Hoy tiene establecida una pequeña presentación, que es la que estoy haciendo de la cuarentena. Luego hacemos un homenaje a las víctimas caídas en el departamento del Cauca. Le damos un minuto a la paz, luego hacemos la presentación del invitado, sigue la intervención del invitado, que tiene una duración de 45 a 1 hora. Luego vienen las preguntas de los participantes y un espacio para resaltar las ideas de la charla. En más de 60 tertulias, 66, hemos disfrutado de miradas, de saberes, de posiciones que nos hacen seres más humanos, más informados. Desde aquel 7 de mayo de 2020, cuando iniciamos este espacio, tenemos un interés genuino en ampliar nuestro conocimiento y en posibilitar la comunicación entre diferentes. Un abrazo virtual. Debo recordarles que las tertulias de la cuarentena humana se graban y luego se suben en nuestra página de Facebook. Algunas personas que nos han acompañado son Gustavo Wilches, Camilo Romero, Keipo Timaná, Gerardo Montenegro, Luis Gonzalo Tejada, Leonardo Zarabata, Víctor Hugo Moreno, Pablo Andrés Delgado, Germán Pavón, Óscar Ospina, Clarena Cardona, y algunos de los más asiduos tertuliadores se han quedado con nosotros y nos acompañan siempre, como el doctor Danilo Vivas, por ejemplo. Así que bienvenidos a esta cuarentena humana número 66 y le vamos a dar la palabra, como siempre, a nuestra querida Olga Lucía para hacer este homenaje a las víctimas. Buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias Andrés y a todos los presentes. Bienvenidos a esta tertulia. Un abrazo fraterno para todos y todas. Como siempre, hoy queremos hacer un homenaje a aquellos líderes y lideresas asesinados dentro de nuestro departamento, en el cual nosotros pues queremos recordarlos. En este caso queremos hoy recordar a la joven que recientemente fue asesinada, Alison Meléndez, menor de edad, quien se suicida en Popayán posterior a ser víctima de agresiones y detención arbitraria el 12 de mayo del 2021. También queremos recordar a Sebastián Muñoz Múnera, asesinado el 14 de mayo del 2025 en la ciudad de Popayán, estudiante de Unimayor.
También queremos homenajear hoy a Julio López Fernández, asesinado el 17 de diciembre del 2020 en Totoro, Cauca, quien es de origen campesino. También queremos recordar a Franco Nativer Salamanca Hoyos, asesinado el 18 de diciembre del 2020 en Timbío, Cauca, de origen campesino. Y por último, el día de hoy queremos recordar a Juvenal Pitonás Achucue, asesinado el 26 de diciembre del 2020 en Toribío, Cauca, de connotación indígena, para que sus nombres no queden en el olvido. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, Olguita, y como siempre tenemos que recordar que nos gustaría que esta sesión no existiera, pero lastimosamente semanalmente tenemos que leer nombres de gente que cayó y nos parece adecuado para que no queden en el olvido estar recordando semanalmente estos nombres. 1 minuto para la paz en la cuarentena humana. Gracias, buenas noches. La paz es un tesoro que todos decimos querer gozar. La paz es el derecho que todos necesitamos. La paz es la lucha de miles de colombianos. Pero esta paz nos ha sido esquiva y lo seguirá siendo mientras se gobierne con tanto egoísmo. Porque la paz es generosidad. La paz es alimentar el alma con el amor, con el servicio a los demás, con el amor por la justicia. Nunca dejaremos de luchar por la paz, porque el amor por la gente es lo que nos mueve. La paz es nuestro derecho y también nuestro deber, y no renunciaremos a nuestros derechos ni tampoco a nuestros deberes. Buenas noches. Buenas noches, César Muriel, muchísimas gracias por ese minuto de la paz. Y ahora pasamos a presentar a nuestra invitada Lisette Montero Piedradita. Walter tiene la palabra. Gracias, Andrés. Bienvenidos y bienvenidas todas. Un abrazo especial para Lisette, que muy amablemente en medio de tanto trabajo en estos días nos está acompañando hoy. Lisette Montero Piedradita es abogada de la Universidad del Cauca, nuestra universidad pública, magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia. 9 años en la defensa de los derechos humanos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, especialmente en el suroccidente colombiano. Fue asesora de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final de Paz, la CICIBI, en materia de garantías de seguridad, derechos humanos y víctimas. El fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos ha sido uno de sus mayores intereses, por lo que se ha vinculado como formadora a procesos de educación comunitaria dirigidos especialmente a comunidades de zonas rurales. Ella ha estado vinculada a organizaciones y entidades del sector público y privado como la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Salud y la Red Departamental de Derechos Humanos Isaías Cifuentes. Bienvenida, Lisette. Tienes de 45 minutos a 1 hora para que nos cuentes, en medio de este agite nacional de protesta, de paro nacional, ¿cierto?, cómo ha sido el tema de los derechos humanos y la protesta social. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, Walter, muchísimas gracias por esta invitación que me honra en el sentido de poder aportar desde el quehacer de las y los defensores de derechos humanos a una tarea que creo yo es imprescindible en estos momentos, y es hablar de la necesidad de construir una cultura de respeto por los derechos humanos en nuestro país. Y creo que hablar de este tema en este momento pasa por una reflexión que creo atraviesa nuestro quehacer, pero también los debates públicos que hoy nos llaman la atención en la medida en que evidencian un fenómeno social y cultural que es supremamente preocupante, y es la relativización del valor de la vida. Creo que estos discursos que de una u otra manera justifican las agresiones, los abusos que comete la fuerza pública, pero más allá de eso, que en muchos aspectos buscan construir un discurso justificatorio de que unas vidas sean más valiosas que otras, o que en ciertas circunstancias sea posible negar el derecho a la vida de determinadas personas, de grupos poblacionales, pues nos muestra que hay un camino muy largo que recorrer en construir una cultura que devuelva a la vida a su lugar de valor, de principio ético irrenunciable, y que debe informar todo lo que pretendamos ser, si lo que queremos ser es verdaderamente una sociedad democrática y un Estado de Derecho.
En ese sentido, creo que hablar de derechos humanos en Colombia en el marco de el paro nacional que se desarrolla en calles, ciudades, campos, veredas, corregimientos de nuestro país desde el 28 de abril hasta la fecha, y particularmente en el departamento del Cauca, pues implica una reflexión de orden estructural respecto a las causas de esta movilización social, de este estallido social, porque a mí me preocupa un poco que hablamos del tema de derechos humanos y de la crisis de derechos humanos en el marco del paro, y esto lo digo pues por el recorrido que hemos hecho y el camino andado de las organizaciones y los defensores de derechos humanos en este departamento, que evidencia que esta no es una situación nueva, que si nosotros queremos hablar, y lo decíamos en 2 escenarios, la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y posteriormente este domingo pasado en la sesión de la Comisión de Paz del Senado de la República, si uno quiere hablar de crisis de derechos humanos en el Cauca, resulta imposible no referirse a la situación que ya conocemos. Y esa situación evidencia que existe un proceso sistemático de vulneración de los derechos que afecta particularmente a las comunidades rurales, comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, que se caracterizan además por defender su tierra, su territorio, la vida, que se oponen a la explotación minera, en ejemplos tan dignos como las luchas que lideran las comunidades del macizo colombiano por supervivencia en el territorio y por la conservación del macizo colombiano como fuente de agua y de vida. Pues lo que nos muestra es que si bien el paro nacional pone un debate que es el respeto por los derechos humanos, los abusos y una situación crítica en la materia, pues a lo que hemos venido asistiendo es a una crisis continuada y a una normalización, tristemente, de las violaciones y las vulneraciones a los derechos humanos. 299 líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinados entre el 2016 y el 2021 solamente en el departamento del Cauca, que además lidera siempre las cifras en relación a asesinatos y otros tipos de violencias contra las y los defensores de derechos humanos, contra líderes campesinos, contra líderes indígenas, contra mujeres, y a esto me voy a referir más adelante en relación a las afectaciones diferenciadas de la violencia y de la vulneración a derechos humanos en determinadas poblaciones, particularmente en las mujeres. Hay unas características a las que hay que hacer necesaria referencia y que obviamente están atravesadas por 2 hechos de violencia sexual que han marcado estos últimos días en el Cauca y que se producen efectivamente en el marco de la movilización del paro nacional. Entonces yo quiero solamente arrojar algunas ideas en ese marco particular, en términos jurídicos, pero también políticos, partiendo de una postura personal y absolutamente franca en relación a que la defensa de los derechos humanos no puede ser una idea o una práctica que se acompañe de la idea de neutralidad. Eso es vender un dogma, y un dogma es una creencia que se sustenta en la fe, más no en los hechos y en la ciencia. Y yo creo que el derecho no es eso, el derecho es eminentemente una construcción social. No hay un origen divino, ni en las normas, ni en el derecho, ni en el universo jurídico que nos acompaña en nuestras sociedades. El derecho es un producto social que se construye en sociedad y que lo que termina por hacer es positivizando o consignando unos valores socialmente compartidos que se elevan a un rango jurídico, que se convierten en normas jurídicas que regulan la convivencia, que regulan las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, y que sitúan unos mínimos en términos de lo que se espera de una sociedad que se regule por la ley y que se pretenda a sí misma como democrática. Y en este sentido, la defensa de los derechos humanos implica una postura
y tomar un partido, por llamarlo de alguna manera, en clave de ponerse o de tomar un lado dentro de esa relación entre ciudadanos y Estado. Decir que los defensores y las defensoras de derechos humanos somos neutrales es vender una idea falsa, vacía, y desde mi punto de vista un dogma que no tiene un sustento fáctico. Las y los defensores no somos neutrales. Nosotros estamos del lado de la sociedad que no tiene los medios y los recursos que tiene el Estado y que claramente está en una desigualdad de armas de cara a poder exigir que sus derechos y sus libertades sean respetados. Y en este sentido, pues esta no es una idea, digamos, sectaria o construida a partir de una postura política o ideológica exclusivamente, sino que de esto pues dan cuenta la existencia de un marco normativo en el ámbito internacional en el que son precisamente los estados quienes contraen obligaciones internacionales que descansan en tratados internacionales que luego son llevados a la normatividad interna de cada país y aceptados como norma al mismo rango de la Constitución. En el caso nuestro es el artículo 93, a lo que definimos en términos constitucionales como bloque de constitucionalidad, el instrumento jurídico a través del cual la Constitución señala que los tratados internacionales en materia de derechos humanos que prohíben su excepción incluso durante la vigencia de los estados de excepción que han sido previamente ratificados por el Congreso de la República, tienen la misma vigencia que la Constitución y las leyes en nuestro ordenamiento jurídico. Y este bloque de constitucionalidad lo que viene a decir es que el Estado ha adquirido unas responsabilidades de cara al respeto y la vigencia de los derechos humanos de las y los colombianos que obligan fundamentalmente al Estado. Bajo ese entendido de una desigualdad de armas entre ciudadanos y Estado, quienes defendemos derechos humanos entendemos que o nos situamos desde una posición en la que reconocemos que son las y los ciudadanos la parte vulnerable de cara al ejercicio del poder del Estado, respecto del cual existen unas limitantes que lo que buscan es evitar los abusos y que los estados se pasen de la raya y terminen por lesionar derechos fundamentales que a su vez tienen el rango de derechos humanos, porque en muchos casos el contenido material es el mismo. El derecho fundamental a la vida es también el derecho humano a la vida, entre otros. El régimen de protección y del tipo de configuración de una violación es el que determina en cuál de los dos regímenes nos amparamos. Y en esa discusión precisamente cobra relevancia si quien comete esa infracción o esa violación es el Estado. Es diferente hablar de un hecho de homicidio que está regulado por el Código Penal, Ley 599 del 2000, que es cometido por particulares o entre particulares, que tiene una pena privativa de la libertad o como se termine por concluir en un proceso penal, cometido entre particulares, que afecta al mismo derecho que es la vida, que un hecho en el que se afecta la vida de una persona que es cometido por un agente del Estado, por un representante del Estado. En un régimen eso se llamará homicidio intencional en persona protegida, si hablamos del derecho internacional humanitario, y en el derecho internacional de los derechos humanos tendrá la categoría de ejecución extrajudicial. Entonces, esa es una primera claridad que a mí me parece fundamental plantear en términos teóricos, que tiene evidentemente un contenido y una postura de orden político. Creer que el derecho es apolítico es soñar con elefantes rosados y unicornios que surcan los cielos. El derecho es un ejercicio de poder y es la positivización de unos valores que finalmente terminan en normas. También lo es la construcción histórica de los derechos humanos, que han sido también una disputa histórica entre sectores que buscan mayores niveles de representación y la posibilidad de que determinados derechos sean reconocidos. Con esa primera claridad en términos teóricos de lo que para muchos de nosotros, defensoras y defensoras, constituye el marco de acción de la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo hago para salir de aquí? ¿Cómo hago para salir de esto? Creo que es fundamental poder plantear algunos aspectos de análisis desde el punto de vista del derecho internacional
del marco de protección de la protesta pacífica y de la manifestación social en un Estado de Derecho. Y creo que ahí es fundamental un documento que hemos venido trayendo a colación en estos últimos días, particularmente en el debate institucional, y es un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2019, que habla sobre los estándares de los derechos que están involucrados en la protesta social y que establece unos criterios respecto de las obligaciones que deben seguir los estados en relación a su respuesta a las manifestaciones de protesta social pacífica dentro de un estado que se diga democrático. Para nadie es un secreto, digámoslo así, o absolutamente desconocido, que la Constitución de 1991, nuestra Carta Política, reconoce el derecho a la protesta, movilización social o manifestaciones de los ciudadanos que buscan claramente hacer llegar sus reclamos a los gobiernos en clave de lograr mayores capacidades de incidencia en relación a la política pública de un Estado. Esto no lo decimos las organizaciones de izquierda, ni los defensores y las defensoras mamertos, si así se nos quiere llamar, sino que lo dicen los estándares en la materia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano y su competencia está claramente definido, aplica para nuestro Estado, y vienen a hacer sus recomendaciones en relación con la Comisión Interamericana y sus fallos en el ámbito contencioso cuando hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado colombiano. En ese sentido, lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que cobra total relevancia en relación a la situación y al estado de cosas en el marco del paro nacional, ha dicho la Comisión que cuando hablamos de la movilización, la protesta, la manifestación, lo que hay ahí es un uso legítimo del espacio público, de personas o grupos de personas que buscan ejercer un mayor nivel de incidencia en la política pública de los estados. Dice entonces que es indispensable la protesta pacífica para que se pueda hablar de la consolidación de la democracia, o para que se busque la consolidación de la democracia. Y dice además, muy a propósito de esta discusión que vienen poniendo los sectores productivos en el Cauca, de la afectación de derechos de otras colectividades por situaciones como las concentraciones sobre la vía panamericana, dice la Corte y dice la Comisión que no puede suprimirse el derecho a la protesta social y a la manifestación, argumentando que debe hacerse un uso o que debe permitirse única y exclusivamente el uso rutinario o más normal, digámoslo así, que tiene el espacio público. Esto es, una carretera, en este caso, hablemos, para no hablar mal de otros, diría mi amigo Oscar Salazar, en este caso la vía panamericana tiene una función en tanto es infraestructura vial y sirve para transportarse y movilizarse. El uso rutinario de cualquier carretera es transportar, movilizar bienes, mercancías, facilitar la prestación de servicios, etc. Ese es el uso rutinario de una parte del espacio público que es una vía nacional o internacional. Lo que dice la Comisión Interamericana es que el espacio público es el lugar en el que por excelencia se puede llevar a cabo la protesta o la manifestación social, aceptando así, y esto lo dice también la Comisión en el informe del 2009 sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, acepta que el ejercicio del derecho a la movilización y a la protesta social puede llegar a generar molestias o a afectar el ejercicio de otros derechos. Pero dice a su vez que esta afectación y esta colisión de derechos hace parte de la mecánica de una sociedad plural, que evidencia además que existen unos intereses que son diversos, que incluso pueden llegar a ser contradictorios y que requieren ubicar unos espacios de diálogo social que logren tramitar esa colisión de derechos sin que se llegue necesariamente, por un lado, a plantear que existe una ilegalidad en relación al ejercicio de la protesta y de otro lado, a aceptar que
el uso de la fuerza sea el mecanismo adecuado para poder solventar estas diferencias de intereses en el marco de una sociedad plural y democrática. Así, por ejemplo, la comisión habla de incluso los cortes de ruta, los cortes de calzada, la ocupación de ruta, los puntos de concentración con cortes de ruta, para denominar lo que nosotros podríamos conocer en nuestro lenguaje coloquial y en el debate público que existe hoy en el Cauca particularmente, como bloqueos. La Comisión Interamericana ha construido entonces una jurisprudencia y una serie de pronunciamientos en los que asume que este tipo de actividades en ejercicio de la protesta social tienen un marco jurídico de protección siempre y cuando no comprometan de manera grave los derechos a la vida, a la integridad o a la salud de otros colectivos. Y en esto quiero hacer un especial énfasis porque en esta última semana hemos asistido a una campaña de desprestigio contra la movilización que y lo digo así porque he participado de todos los espacios interinstitucionales habidos y por haber, del puesto de mando unificado ampliado, que hoy cuenta con participación de las organizaciones en el Cauca, que es un escenario en el que desde el día 28 de abril, en el que inician las movilizaciones y también las concentraciones sobre la vía panamericana, se han acordado una serie de mecanismos humanitarios, entre ellos un corredor humanitario que ha permitido durante todos los días de la movilización el acceso al departamento del Cauca de insumos médicos básicos que garanticen la prestación del servicio de salud en el departamento. Entonces, esta afirmación de los gremios que se presenta de manera tajante señalando que los movilizados han sido responsables de poner en riesgo la salud de más de 180.000 caucanos es absolutamente falsa y desconoce una voluntad de las organizaciones de exigir garantías para movilizarse a la vez que se hacen esfuerzos concretos, objetivos, mediante protocolos acordados con el CRUE, que es el Comité Regulador de Urgencias y Emergencias en el Cauca, para garantizar la prestación del servicio en salud. Pero no solamente se ha referido esta pragmática en lo humanitario a los temas de salud. Ya son 2 los corredores de abastecimiento que la voluntad de las organizaciones sociales que están movilizadas sobre la vía panamericana han permitido el abastecimiento de combustible y alimentos en 2 oportunidades para el departamento del Cauca especialmente. Entonces, afirmar de manera categórica que la movilización social es ilegal y es además ilegítima porque está desconociendo derechos a la salud, a la vida, a la integridad de las y los caucanos particularmente, es negar un estatus de protección jurídico del que goza la movilización social y que en términos fácticos, además, en este caso particular, se han configurado. Esos supuestos de respeto por unos mínimos derechos vitales que resultan indiscutibles en una sociedad democrática, pues han estado ahí dentro de la discusión y dentro del desarrollo práctico de los escenarios de movilización. Sin embargo, hay que decir que las afectaciones a los derechos de las y los movilizados, que es donde uno podría afirmar existe un amplio nivel de desconocimiento por parte de la fuerza pública de sus compromisos internacionales en la materia, entre los que se cuentan estos estándares de los que acabamos de hablar, pues ha dejado sí una afectación a derechos de muchas personas que padecen hoy los rigores de lo que implica una grave violación a derechos humanos en el marco de la movilización social. Al respecto, pues hay que decir que en el escenario nacional, según las cifras de la campaña Defender la Libertad, asunto de todas, hasta entre el 28 de abril del 2021 hasta el 20 de mayo han ocurrido 52 hechos de homicidios, de los cuales al menos 31 son atribuidos presuntamente al accionar de la fuerza pública, además de a civiles sin identificar que han empleado armas de fuego en la mayor parte de los casos contra los manifestantes, lo que ha generado 52 hechos con resultado fatal hacia manifestantes. 715 personas han sido heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, particularmente aquí se destaca el papel
del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es una unidad especial, un grupo especial al interior de la policía, cuya función legal es disuadir manifestaciones, concentraciones, en un marco también legal que está definido. Dentro de estas lesiones se destaca también la ocurrencia cada vez más común de las lesiones oculares. En este caso se habla de 41 personas que han resultado heridas en sus ojos. Uno de los casos emblemáticos es tristemente el del mejor amigo de mi hermanito, que se llama Daniel David Meléndez Gómez, que fue herido el 28 de abril de este año a la altura de la Quinta con Octava en el centro histórico de Popayán, y cuya visión sufrió una afectación casi total en el ojo derecho por el impacto de un perdigón de goma disparado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ese día en la tarde. Este tipo de lesiones comportan además una gravedad en términos de la modalidad de la ejecución de la conducta, porque lo que evidencia es un empleo irregular de las armas de letalidad reducida, a las que se les llama de manera incorrecta no letales. Categórica y técnicamente su ubicación es de armas de letalidad reducidas o de baja letalidad, lo que significa que pueden llegar a ser letales en tanto su uso no observa unos protocolos estrictos en relación a su uso, y en esto clasifican no solamente los perdigones de goma, sino los gases lacrimógenos que se disparan desde un true fly, las granadas de aturdimiento, que son tanto manuales, de ejecución manual, como a través del dispositivo que se utiliza para eyectarlas, que es la escopeta calibre 12 en algunos casos, y en otros unos dispositivos especiales como es el Venom, que es un dispositivo que tiene como habilidad disparar muchos de estos proyectiles de gas o estas cápsulas de gas a la vez. Este ha sido precisamente uno de los dispositivos que en la ciudad de Popayán, en estos días de movilización, evidencia un uso irregular de este dispositivo, cuyo protocolo debería ser estar a una altura indicada de manera tal que los gases lacrimógenos salgan en una dirección parabólica sobre la humanidad de las personas y no se dirijan al cuerpo, mucho menos al rostro o a órganos vitales que puedan llegar a generar pues una afectación en la salud mucho más grave que si el gas es respirado y cumple su función de asfixiar y disuadir una concentración de personas. Evidentemente, no solamente el Venom rompe con el protocolo, sino que lo hace también el gas lacrimógeno que se dispara desde el true fly cuando se dispara en movimiento horizontal directamente hacia el cuerpo de las personas. Puede generarse afectaciones como las que hemos visto, donde se desprende tejido blando o incluso el resultado final puede ser la muerte. De estos casos hay varios registrados, entre ellos la muerte de un campesino en el departamento de Boyacá, por allá a mediados, en agosto del año 2013, en el marco del paro nacional agrario, entre otros casos donde las lesiones han sido de altísima gravedad. Aún siendo un gas lacrimógeno, el desconocimiento del protocolo lo que puede generar es una afectación en la salud y en la integridad de las personas, que es pues más o menos grave dependiendo de cómo se emplee este tipo de armamento. 1.645 personas al menos han sido detenidas, y en esto llama la atención que es la detención arbitraria la que caracteriza la actuación de la fuerza pública en escenarios de protesta. Y esto lo evidencian además las cifras de la Fiscalía General de la Nación, en tanto el número de judicializaciones es infinitamente escaso en relación al número de capturas que se producen. Lo que esto evidencia es que pese a que se conduce a la persona, muchas veces se la tortura, se niega su paradero durante horas, incluso días, lo que termina pasando es que cuando se lleva al conocimiento de un fiscal, pues este no ve mérito para buscar una legalización de captura, menos una imputación y mucho menos una solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Pues lo que termina pasando es que la gente, una vez torturada, arrastrada, golpeada, simplemente queda en libertad. Además, llama particularmente la atención que
En palabras del fiscal Napoleón Tovar, especialista en derechos humanos aquí en la seccional Cauca, los delitos que se cometen o respecto a los cuales se alega la presunta comisión en escenarios de protesta tienen la característica de ser delitos menores. Esto quiere decir que pues, los bienes jurídicos que se ven comprometidos son, no digamos relativos, porque son bienes jurídicos. La propiedad es un bien jurídico protegido, pero lo que decía el fiscal es que en relación a este fenómeno de graves violaciones a derechos humanos, las judicializaciones que efectivamente se hacen, pues se hacen por delitos que son, por decirlo de alguna manera, insignificantes en relación a lo que persigue el derecho penal, que es pues proteger bienes jurídicos de las y los ciudadanos. Se habla de al menos 12 allanamientos o procedimientos de allanamientos, de los cuales 8 de ellos han sido declarados ilegales. Uno de estos hechos ocurrió ayer en Cali. Yo creo que no está siquiera registrado dentro de estos 12, ya son más. Procedimientos de allanamiento ilegal en los que, pues, como característica particular, hay unos hechos de hostigamiento muy claros hacia defensores de derechos humanos, dirigentes estudiantiles, entre otros. Denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial, pues habrán tantos como granos de arena hay en una playa. Esta labor es cada vez más difícil, particularmente para las y los defensores, en tanto el acceso a la justicia es muy complejo en estos casos. La gente siente miedo de denunciar y cuando denuncia, pues siente que tiene pocas garantías para lograr llevar su reclamación en materia de justicia a un feliz término. Estas son, digamos que algunas de los consolidados de lo que ha dejado este paro nacional en relación a la afectación a derechos humanos en el ámbito nacional. Y en el departamento del Cauca, según el trabajo que ha hecho la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, se han presentado un total de 36 detenciones arbitrarias, han ocurrido 9 ataques contra la libertad de prensa que han comprometido la integridad de comunicadores y periodistas, particularmente alternativos. 2 hechos de tortura han ocurrido en la ciudad de Popayán que han estado además vinculados con detenciones. Han sido 23 los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos en el ejercicio de la función que nosotros desarrollamos, que no es otra distinta que la verificación del ajuste de la actuación de la fuerza pública a los protocolos y estándares tanto internacionales como nacionales que determinan cuál es el marco de uso racional de la fuerza, entre otras. Y 2 hechos de homicidio son investigados, entre esos el de Sebastián Quintero Múnera, que era un estudiante que resulta asesinado el 14 de mayo del 2021 en inmediaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, el día en que suceden estos lamentables hechos en que se quema la URI, se quema medicina legal y ocurren una serie de situaciones pues, que han desbordado la credibilidad de lo que podíamos imaginar los caucanos que llegara a pasar en un escenario de protesta. El otro homicidio que se investiga es el homicidio de un líder campesino en el sur del Cauca que estaba haciendo parte de la concentración campesina que está en Mojarras, que es corregimiento del municipio de Mercaderes. Ese es un hecho también en investigación y que está por aclararse en relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió ese hecho particular. Existen 3 hechos de violencia sexual, 2 de ellos han sido denunciados, hay un tercer hecho que no tiene una denuncia penal en firme y más adelante explicaré la razón por la cual ese hecho no tiene una denuncia. De estos 3 hechos, en 2 de ellos hay menores de edad involucrados. El hecho, digamos, más notorio o que ha tenido mayor relevancia en el ámbito nacional es el ataque, la agresión de la cual es víctima una menor de 17 años, el 12 de mayo del 2021, en inmediaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, que posteriormente deja pues todo un ámbito de indignación nacional en relación a el resultado final que fue el suicidio de esta menor, cuyo nombre era Alison Salazar, su apellido no es Meléndez,
De hecho, su nombre es Alison Lisset Salazar. Yo he querido en todos los espacios y además en medios de comunicación reservarme la identidad de ella por respeto a su familia, pero he visto un mar de desinformación en relación a los hechos que rodean esta situación y esta denuncia, pero ella no se llamaba Alison Meléndez, se llamaba Alison Salazar. Y pues su caso es particularmente cruel en relación a lo que sucede con ella, pero más allá de lo que sucede con ella es todo el proceso de revictimización del cual ha sido víctima su familia, en tanto ha sido puesta en tela de juicio la denuncia de un hecho que sin lugar a dudas se trata de violencia sexual. A esto me referiré más adelante para concluir como con las particularidades de la violencia sexual en el marco de la movilización social. Y esto lo enlazo con una reflexión que considero es más que pertinente hacer, y es los efectos diferenciados que existen respecto a determinadas poblaciones en escenarios de protesta y movilización social cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. Existe sin lugar a dudas un marco diferencial en el que se presentan estas agresiones cuando hablamos de una población o de otra. En el caso de las comunidades y pueblos indígenas, negros, afros y palenqueros, queda en evidencia desde nuestro ejercicio como defensoras y defensores de derechos humanos que la forma de las agresiones también tiene unos tintes particulares que refieren a expresiones racistas, xenófobas, en las que se pretende, además de atacar el ejercicio a la protesta y a la movilización social de un colectivo determinado, ejercer unos tratos discriminatorios que refieren otros patrones de discriminación específicos, como la raza, la clase social, la etnia a la que se pertenece, ¿no? Ha sido muy interesante ver hoy cómo se ha registrado la movilización que fue convocada por sectores que están en contra del paro nacional en Popayán y que se dio en horas de la mañana en el Parque Caldas, que es un derecho además constitucional que debe ser protegido por la Constitución, la ley y las autoridades con competencia en la materia y respetado además por la sociedad porque es una expresión legítima de un colectivo social, pero particularmente a mí no me merece ningún respeto la consigna con la que empezaron esa movilización, que era muerte al CRIC, y unas pancartas que aludían unos mensajes que son claramente racistas y que incitan al odio desde cualquier punto de vista, y al odio racista particularmente, ¿no? Y este es un fenómeno que a mí como caucana pues me preocupa y me llena el corazón de sentimientos encontrados, en tanto estos ataques buscan demeritar los reclamos de un sector social por su condición étnica, ¿no? Es decir, que son indios que vienen de otro lado, además utilizando la palabra indio como un descalificativo, una forma de humillar y de señalar a un colectivo determinado, y demeritando pues cualquier clase de legitimidad que pueda estar detrás de esas reclamaciones sociales colectivas. Yo soy india, hija de indias y campesinos. Mi abuelita era indígena yanacona, mi abuelo era un campesino. Nunca me he sentido ofendida porque me digan india, pero evidentemente en este contexto de cultura que promueve de ciertas maneras las expresiones racistas hacia otros, creo que este marco de ofensas que ya no tienen ningún marco de protección, diría yo, pues particularmente a mí no me merecen ningún respeto, ni creo que se pueda exigir respeto amparado en la libertad de expresión, este tipo de ataques racistas contra un determinado colectivo. En ese mismo sentido hay unas afectaciones que creo yo son diferenciales y que hay que destacar en relación a las mujeres cuando nos hacemos parte de escenarios de movilización y de protesta. La violencia que se ejerce contra las defensoras de derechos humanos, creo yo, tiene unas características también muy diferenciadas en relación a una molestia, yo diría que a los agentes de la fuerza pública y algunas autoridades incluso civiles les resulta enervante que sea una mujer quien reclame de manera vehemente el acatamiento de la ley, de las normas, de la Constitución,
y el apego a unas normas establecidas para que esta sociedad pueda funcionar. Y esto creo es producto de una sociedad que tiene unos rasgos claramente machistas y patriarcales y unas estructuras sociales que justifican las violencias contra las mujeres y unas formas de referirse a nuestros cuerpos, a nuestra labor como defensoras, pero también como manifestantes, que buscan, palabras más, palabras menos, justificar desde diferentes puntos de vista las agresiones. El caso de Alison se ha destacado por eso desde el primer momento con un papel nefasto que resalta por parte de la fuerza pública, en el que al siguiente día de conocerse la denuncia, que es verdadera en todo su contenido, porque hay que resaltar que en ningún momento ni su familia ni quienes hemos estado acompañando el proceso en el que ellas buscan, particularmente sus tías, su abuela, su mamá, buscan que se haga justicia en este caso. Nunca se ha afirmado que existió una violación, que es como conocemos nosotros socialmente, la conducta que en términos penales se denomina acceso carnal violento. Lo que hemos afirmado y seguimos afirmando, además situadas desde la verdad, los testimonios y todos los elementos materiales probatorios de los que hoy disponemos, es que existió una agresión que resulta evidente en los videos que un periodista alternativo hace del momento de la aprehensión de la menor y de la conducción hasta la unidad de reacción inmediata, que se presenta en un marco claramente de desproporción y de uso no racional de la fuerza por parte de 4 hombres armados, agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que conducen a esta menor de una forma en la que evidentemente lesionan sus derechos. Respecto de cuáles derechos, pues existe una manifestación de ella en sus redes sociales, que es la declaración de una víctima respecto de la cual existe una protección en clave de la presunción de buena fe sobre lo que ella afirma, en la que queda claro que ella siente una afectación a su integridad cuando escribe textualmente, me manosearon hasta el alma. Esto se contrasta además con las versiones de su abuela, de sus tías, de su mamá, a través de las cuales es posible afirmar que lo que debe hoy investigar la Fiscalía General de la Nación es la comisión de conductas que no constituyen acceso carnal violento, sino un acto sexual diverso, un acto sexual violento, como lo establece la Ley 599 del 2000, y el nexo causal que existe entre esa agresión y el resultado que es el suicidio de esta menor. Es tristísimo lo que ha pasado hoy y que viene pasando desde la tarde de ayer, en la que presuntamente se filtran apartes del dictamen médico-legal de Alison, en los que queda en evidencia que no existen rastros de acceso carnal violento. Y digo es tristísimo porque la familia no ha podido acceder al dictamen médico-legal, no conoce cuáles son los avances en la investigación, pero sí tiene que, como me lo dijo su mamá esta mañana, llorando por teléfono, tiene que enterarse a través de medios de comunicación que ella ha dicho mentiras que nunca ha dicho y que se la está desmintiendo por cosas que ella jamás ha afirmado. Entonces creo que este caso en particular nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre una sociedad en la que todas las formas de violencia son justificadas, particularmente hacia las mujeres, excepto la violación. O sea, para que tú puedas alegar que se ha cometido en tu cuerpo de mujer un acto de violencia sexual, tienes que estar violada. Tienes que ser víctima de acceso carnal violento y de penetración en los términos que establece el Código Penal. Todo lo demás es entonces permisible, todo lo demás es entonces justificable. Y digo justificable porque también los comentarios en redes sociales, en las publicaciones de los medios, lo que evidencian es una cultura y una sociedad en la que no aceptamos que la violencia sexual comporta una variedad de conductas que afectan la integridad sexual de una mujer, que no solamente se refieren a su cuerpo, sino también a su psiquis, a sus emociones, a su componente psicológico, que pueden derivar en unas afectaciones que incluso pueden resultar
en el deseo de quitarse la vida. Y sobre esto, yo no soy experta en los temas de género, ni pretendo serlo, pero conozco múltiples informes de organizaciones que han trabajado este tema por años, en los que queda más que claro que una de las conductas más recurrentes en las víctimas de violencia sexual es precisamente la ideación suicida. No todas las víctimas de violencia sexual terminan con su vida, pero sí existe evidencia científica, documentada, probada a través de ejercicios de investigación rigurosos y con metodologías definidas, que evidencian que las víctimas de violencia sexual, además de volver una y otra vez sobre los hechos que las victimizaron, en algún momento llegan a considerar que su vida no tiene sentido y que esa agresión de la que han sido víctimas no tiene una solución distinta que acabar con su vida. Entonces, lo hemos dicho en espacios institucionales y hemos tratado de explicárselo a la Policía Nacional de todas las formas posibles, y es: la revictimización no implica necesariamente que la policía hoy asuma la responsabilidad anticipada de los hechos en los que Alison finalmente pierda la vida. Implica reconocer que haber expuesto públicamente a la familia diciendo que mentían sobre una denuncia de violencia sexual, que es lo que hoy se investiga precisamente, y además haber expuesto a la otra víctima de violencia sexual, que es una chica que acaba de cumplir sus 18 años, mostrando en redes sociales e incluso en los estados de WhatsApp de policías del departamento de policía Cauca, el rostro de esta chica que aparece en un video con una pañoleta roja y un tapabocas quirúrgico narrando unos hechos que le ocurren no dentro de la URI, sino en el momento de la conducción. Es efectivamente revictimización, y es aberrante lo que hizo el brigadier general Augusto Alarcón de salir a tildar de mentirosa una denuncia que hoy existe, que está siguiéndose bajo un radicado dentro del sistema penal oral acusatorio, y donde una de las hipótesis investigativas es claramente la posible relación o el nexo causal que existe entre la agresión de la cual fue víctima esta menor y su resultado final, que es la muerte. Entonces, creo que hay muchísimo por hacer, particularmente en este tema, aunque esta tarde hablando con la familia de Alison, como un bálsamo para el alma, ellas plantean que pese al dolor infinito que sienten por la pérdida de la niña de sus ojos, de su nena, como le decía su abuela, pues hay algo de fondo que a ellas las ayuda a sentirse medianamente reconfortadas, y es que este hecho ha despertado unos niveles de indignación social muy elevados que demuestran que al menos mucha gente se está cuestionando sobre lo que la violencia contra una mujer significa, y cuestiona y reprocha estos hechos lesivos de los derechos de las mujeres que suceden en el marco de la movilización y la protesta social, y dicen públicamente que esto no está bien, que esto quizás hace algunos años no hubiese ocurrido, y creo que eso hay que verlo en clave de ese análisis de los momentos históricos frente a las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, y en ese sentido se sienten un poco aliviadas, planteando quizás, aunque esta vaya a ser una batalla infinitamente difícil, como lo son todas las batallas en las que buscamos justicia por graves violaciones a derechos humanos, pues vale la pena seguir en la memoria de Alison, en memoria de Sebastián y en memoria de tantos otros hombres y mujeres que han visto conculcados sus derechos porque salen a las calles a plantear la necesidad de construir un país diferente, que haya educación pública gratuita para todos, que sea posible cultivar la tierra, que el campesino acceda a lo mínimo que necesita para producir en departamentos como el Cauca, eminentemente rurales y con un problema histórico en relación a la tenencia de la tierra, pues no termine siendo parte de un discurso justificatorio que sostenga que acabar con su vida está bien y que las actuaciones de la fuerza pública están sostenidas en un marco de legalidad, que puedo decirlo a partir de las reflexiones que he intentado esbozar en este espacio, pues no es así. No existe un marco de protección jurídica para el abuso, no existe una justificación normativa para lo que se está haciendo, y por el contrario estamos asistiendo a un proceso de negación del Estado de Derecho y de la posibilidad
que representa la movilización y la protesta social, de consolidar la democracia a partir de buscar y encontrar efectivamente unas formas diferentes de tramitar los intereses que puedan resultar a ser conflictivos en una sociedad plural, pero que nos tienen que llevar a hacer esos ejercicios creativos y de nuevo pacto social que haya que hacer, porque no es posible que sigamos día a día perdiendo vidas y lesionando los derechos de miles de colombianos, justificando hechos que son absolutamente aberrantes y que constituyen hoy una crisis en materia de derechos humanos que se agrava por cuenta de un Estado que desconoce su responsabilidad y que niega derechos de quienes hoy estamos movilizados exigiendo que las condiciones de vida que conocemos se transformen. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Espero no haber sido reiterativa en algunas ideas y haber podido esbozar algunas reflexiones que sean de utilidad para este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lisette. Ahora pasamos a darle la palabra a las personas que quieren preguntarte. Hay algunas preguntas que están acá en el chat, pero usualmente en la cuarentena acostumbramos, Lisette, a darle la palabra a las personas para que ellos mismos en su tono y en su forma transmitan la pregunta. Así ha preguntado Luis Eduardo Delgado, luego también Ángela Leonor Salamanca y Janet Troches. Han preguntado, así que y por acá y tiene levantada la mano Fanny Gómez y también Uber Arcesio. O sea, ya terminada tu intervención comienzan a aparecer pues las personas que van a preguntar. Le voy a dar la palabra primero a Luis Eduardo Delgado, luego a Ángela Leonor Salamanca, luego a Uber, luego a Janet Troches. Entonces Luis Eduardo Delgado tiene la palabra. Gracias, César, muy amable. Doctora, mi inquietud es, en caso de que Duque se niegue a dar el permiso para que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos haga la visita e investigue, pues sabemos por qué tiene miedo. ¿Qué sanción esperaría Colombia en caso de que él se niegue a dar el permiso? Muchas gracias. Gracias, Luis Eduardo. Ángela Leonor Salamanca. Gracias, doctor. Muy buenas noches. A ver, mi pregunta va en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de constitución política, estamos hablando simplemente en Colombia, de una constitución política, más no de una constitución social. Por eso es que en este momento los derechos humanos están pisoteados. ¿Cómo se haría para que se lograra que la constitución política lleve algunos argumentos para que no se pisoteen los derechos humanos? Gracias. Gracias, Leonor. Tiene la palabra Fanny Gómez. Fanny, ¿tiene la palabra? Habían hecho otros comentarios acá en el chat, Doc, si no sé si usted alcanza a leerlos. Uber, ahí está Uber Arcesio. Uber, tiene la palabra entonces, Uber. Bueno, muy buenas noches a todos, a César, a Walter, a todos los asistentes y doctora Lisette, o sea, un abrazo en la distancia por esa contundencia con la que ha defendido los derechos de muchos de nosotros que salimos a manifestarnos. A mí me asalta una duda muy pequeña, ¿no? Yo en la prensa, pues, alterna que nosotros hemos podido observar, yo he notado que en muchos sitios los ataques que hace el ESMAD para repeler a los manifestantes han hecho uso de unos artefactos que se encuentran vencidos. O sea, entonces quisiera escuchar a doctora Montero, quisiera escuchar su opinión sobre esos artefactos que ha utilizado este escuadrón móvil.
Gracias, gracias a todos. Gracias, Uber. Doctora, estas son las primeras 3 preguntas. La idea es ir dando la palabra a 3 personas para que usted tenga la posibilidad de responderles. Así que tiene la palabra. Vale, muchísimas gracias, César. Bueno, frente a estas 3 preguntas voy a intentar ser como lo más sintética, en clave de, pues, arrojar algunas luces, respuestas yo creo que no tengo más todas las preguntas y pocas respuestas. Pero frente a la pregunta de Luis Eduardo que señalaba cuál sería la condición o la circunstancia en la cual el gobierno nacional niegue la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, hay que decir que yo dudo mucho que la respuesta vaya a ser formal en términos de negar la visita. De hecho, lo que conocemos que están haciendo, y conocimos particularmente ayer en el marco de la negociación de garantías del Comité Nacional de Paro con el gobierno, es que hay una avanzada en términos diplomáticos por parte del gobierno nacional. Entonces ha sido la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez quien fue a buscar a los comisionados en Washington, tratando de desmovilizar de allá hacia acá la visita de la comisión. Esto en una estrategia claramente disuasoria de la intención de la comisión de venir a realizar una de las modalidades de visitas en terreno que hace la comisión, que es la visita de trabajo o mesas de trabajo, porque existen otras formas como la visita in situ o in loco, que quieren decir visitas en el terreno, que están regladas de manera diferente. Yo creo que independientemente de que la comisión pueda o no venir en este momento a Colombia, pues la labor que estamos haciendo las y los defensores es de documentación y de sistematización muy rigurosa de todas estas denuncias y de su gravedad, que además evidentemente se van a encontrar con un panorama en materia de administración de justicia muy preocupante. Y en tanto no exista una administración de justicia eficiente en estos casos de abuso y uso excesivo de la fuerza, pues vamos a poder llegar eventualmente al escenario internacional en materia de litigio. Para esto existen unos condicionantes, digamos, en términos de procedibilidad, y es el agotamiento de los recursos internos en relación a la investigación penal y los cursos internos nacionales de la jurisdicción que permiten o que habilitan posteriormente llegar al escenario internacional. Entonces, si bien es preocupante esa postura en términos políticos del gobierno nacional y la avanzada diplomática que realizan para impedir la visita a la comisión, esto no significa que estos casos no vayan a ser llevados posiblemente a la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, ¿por qué no?, a la Corte Penal Internacional en algunos casos en los que podemos afirmar pues las violaciones a derechos humanos conculcan determinadas características y derechos que puedan llegar incluso a ser competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, no perdamos la esperanza, pero esto implica un trabajo arduo y una labor de litigio estratégico en materia internacional que puede efectivamente configurarse sin que exista la visita en este momento de la comisión. De otro lado, Ángela preguntaba sobre nuestra Constitución y su marco de protección de derechos humanos. Yo creo que si la Constitución Política de 1991 se aplicara, se implementara de manera eficiente desde el punto de vista de la política pública y de las acciones institucionales afirmativas, pues viviríamos en una Colombia diferente. Los mecanismos están, el marco de protección está, el artículo 93 de la Constitución incorpora los tratados internacionales en materia de derechos humanos y pues en relación a los derechos sociales, económicos y culturales también existe un margen de protección jurídica muy claro. El problema es que esto no se aplica, la Constitución se desconoce, no existe la disposición de recursos suficientes que permita efectuarlo. El modelo económico genera problemas en los que incluso se habla de derechos de primera, segunda y tercera generación, cuando esto está mandado a recoger hace 20 años. No son el derecho a la vida y al voto los más importantes o tienen un rango de mayor importancia que el derecho a la salud, a la educación, al acceso a bienes, servicios y derechos básicos. Esto no es así.
Pero claramente la relativización de nuestro marco de protección jurídica en materia de derechos humanos tiene un componente fundamentalmente político, y es que depende, y obviamente económico, ¿no? El poder económico implica poder político, y el poder político unas decisiones que afectan en mayor o menor medida la realización de los derechos fundamentales de las y los colombianos. Entonces yo no creo que este sea un debate jurídico, es un debate político, eminentemente. Si la Constitución se aplicara, otra historia estaríamos contando. Pero aquí hay un debate político que evidentemente tiene unas implicaciones de cara a los derechos y a la materialización de esos derechos. Y finalmente, frente a la pregunta que hacía Uber sobre los artefactos que emplea el Escuadrón Móvil Antidisturbios, pues hay que decir que, como yo señalaba hace un rato, estos se inscriben en el tipo de armamentos de letalidad reducida o de baja letalidad que tienen efectivamente unos protocolos de uso, inclusive los gases. Emplear gases lacrimógenos vencidos puede generar unas afectaciones a la salud que son mucho más gravosas que las que podrían generarse de utilizar este tipo de artefactos que son convencionales y no artesanales, porque salen de un laboratorio, de una empresa militar que los fabrica y tienen unos modos de uso determinados. La violación de estos protocolos genera mayores afectaciones a la salud y está prohibida por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. El caso de Dylan Cruz es un buen ejemplo de esto que estamos diciendo. A Dylan, la lesión que le provoca finalmente su deceso está dada a partir del uso de un proyectil tipo Big Bang, que es una bolita, una cápsula de tela que envuelve entre 200 y 250 aproximadamente perdigones de plomo o pequeñas bolitas de plomo, para explicarme mejor. La función de este tipo de proyectil de energía cinética, como se lo llama, es ser lanzado a una distancia determinada de las personas, siempre por encima de sus cabezas, no apuntando al cuerpo de las personas, de manera tal que cuando alcanza una energía cinética determinada, el proyectil, que es muchos proyectiles metidos en una bolsita de tela, se desenrolla, sus colitas se desenrollan, o se suelta la tela, y los proyectiles de plomo individualmente considerados se dispersan y golpean a las personas generando dolor, no la muerte, pero sí dolor, que buscan disuadir una concentración de personas. Lo que pasó en el caso de Dylan Cruz es que este proyectil disparado desde la escopeta calibre 12 fue mal empleado, fue disparado de manera incorrecta, de manera tal que lo golpea en la base del cráneo, generándole una lesión que finalmente deriva en el resultado muerte, porque el proyectil no está hecho para ser usado de esa manera, ni para ser apuntado de manera horizontal al cuerpo de las personas. Ahora, el debate que se ha sostenido en términos jurídicos, señalando que esto fue una conducta culposa en la que el agente del ESMAD desconoció su deber objetivo de cuidado, como se llama en el derecho penal, respecto de la vida de este muchacho, pues tiene unos problemas argumentativos muy grandes, ¿no? Y es que si fuera cualquier persona que utiliza la escopeta calibre 12 y el tipo proyectil Big Bang, es posible hablar de una impericia o de una negligencia que desconoce el protocolo bajo el cual se emplea este tipo de armamento. Pero estamos hablando de un agente del ESMAD, cuya cualificación en términos técnicos y operativos se supone debe ser suficiente como para aprender a utilizar la escopeta calibre 12 y los diferentes tipos de proyectiles. Entonces, la impericia y la negligencia, como argumento para justificar lo que ocurre con Dylan Cruz, pues tiene unos problemas jurídicos enormes y evidencia más bien un debate político, no jurídico, de las circunstancias en las que se produce este homicidio. ¿Y por qué político y no jurídico? Pues porque aquí lo que se ha venido sosteniendo, como en el caso de Allison y de otros tantos, es que los defensoras y defensoras de derechos humanos hemos trazado una estrategia milimétrica para desprestigiar a la fuerza pública y para señalar sus actuaciones violatorias de los derechos humanos. Esto, pues no sé yo en qué país de la fantasía pueda inscribirse una tesis de este tamaño. Lo que nos interesa a nosotros es que se haga justicia y que esto deje de pasar, no nada distinto. Entonces, frente a ese tipo de proyectiles y el uso, como yo le decía, el uso de la Venom, por ejemplo, el dispositivo Venom en Popayán está
costando una cantidad de heridos inimaginable. Y pues unas dificultades prácticas porque pues intentamos hacer que la fuerza pública someta su actuación a los protocolos, pero pues esto parte de una voluntad y de lo que para mí claramente es una orientación en términos institucionales de que cuando se producen lo que ellos llaman las cagadas, pues la institución sale a justificar las cagadas, que dejan de parecer cagadas cuando son sistemáticas y repetidas en el tiempo, con unas características y unos patrones similares de actuación, en los que uno ya dice, bueno, esta tesis de las manzanas podridas y de los errores tiene unos problemas prácticos muy grandes. Esto no puede decirse que pasa por accidente todas las veces. Es difícil no pensar que aquí hay un problema estructural respecto del cual la Policía Nacional no quiere abrir un debate que es más que necesario en este momento. Muchísimas gracias. Gracias por su claridad y la pasión con que nos comparte esta información. Nos ha pedido la palabra Carlos Ordóñez, pero antes tengo una pregunta que me piden acá que le haga, Doc, y es, ¿cómo podemos acercarnos o apoyar el trabajo de los derechos humanos sin conocimiento? Es decir, lo que quiere decir ella es que no tiene conocimiento, pero que quiere apoyar. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede acercar? ¿Dónde puedo leer sobre esto e informarme para poder apoyarlos? Y luego le damos la palabra a Carlos Ordóñez. Carlos Ordóñez tiene la palabra. Muchas gracias, César. No sé si me escuchan y me están viendo ahí. ¿Puede ser? Bueno, un gusto, Lisset. Primero, decirte que yo he seguido desde hace mucho tiempo tu trabajo. Soy un gran admirador tuyo y sé de la voluntad, el esfuerzo que pones en todas estas causas sociales desde que estás en la universidad. Y me honra que estés en este espacio y compartir contigo pues todas estas cosas que nos estás comentando. Se nota que conoces bastante el tema. Lo segundo, sí aunarme a esa pregunta que te estaban haciendo de cómo podemos realizar labores o de soporte o de cualquier otro en el marco de los derechos humanos y hacerte algunas preguntas muy puntuales. La primera es, ¿qué opinión te trae la censura que muchas veces se vive o se da en las redes sociales, especialmente en la plataforma de Facebook, donde hoy en día las redes sociales pues de algún modo terminan siendo aliadas en el marco de que yo pueda tener una prueba, una evidencia, y también mitigan un poco la violencia en cómo se pueda llegar a presentar o con la que pueden actuar los actores. También, ¿cómo visionas el ejercicio de los derechos humanos en el contexto pues reciente, en lo que viene posiblemente, especialmente con lo que está sucediendo o lo que sucedió hoy en Cali, por ejemplo, donde algunas personas que estaban protestando estaban en contra de las comisiones de derechos humanos que se estaban presentando en ese espacio? Y en el marco de la revictimización que hablabas hace un ratico, ¿cómo deberíamos actuar nosotros o qué deberíamos tener en cuenta también cuando somos actores que se pronuncian en redes, que generan opinión y qué demás, para evitar también generar esos casos de revictimización? Esas serían las tres preguntas y disculpa que abuse con las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Me piden también, voy a leer literalmente, doctora Lisset. Esta mujer es estupenda, dale mis felicitaciones, es un honor ser compatriota de personas como ella. Nos dice Federico Nieves desde la ciudad de Buga. Así que ya tienen la palabra, doctora Lisset, para las preguntas que... Vale, César. Muchísimas gracias a ustedes por sus consideradas palabras en relación a lo que hacemos, que no es una tarea fácil y que se finca y aferra a una profunda convicción de que esto tiene que cambiar, que tenemos que construir una cultura de respeto por los derechos humanos en los que la violencia y la eliminación del otro no sean la única fórmula para lidiar con nuestras diferencias. Frente a cómo acercarse a la defensa de los derechos humanos, para mí es fundamental que ustedes puedan conocer que hay una declaración, que es la resolución 53-144, que voy a ponerle aquí en el chat el enlace de esta publicación, que es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que data por allá de 1999,
que es la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. ¿Y por qué es fundamental esto para responder a la pregunta que hacían, y es cómo acercarse a la defensa de los derechos humanos? Y esto no es una cosa ni de abogados ni de especialistas, sino de gente que está convencida de la necesidad de defender la vida y la integridad de todas y de todos y de construir sociedades más justas, equitativas y democráticas. Lo que esta declaración plantea es que todas y todos podemos ser defensoras y defensores de derechos humanos, que no hace falta ni un carnet ni un chaleco, que de hecho el chaleco y el carnet yo les llamo nuestros elementos particulares de riesgo excepcional, porque terminan siendo objetos de ataques muy dirigidos hacia la integridad de las y los defensores, pero que también nos ayuda en cierto momento a lograr que quien está siendo víctima de una violación de derechos humanos acuda a nosotros, pero esto es un riesgo extraordinario ponerse el chaleco encima. Esto para decir que no es necesario tener una formación particular o específica, ni jurídica siquiera, sobre lo que es la defensa de los derechos humanos. Basta con leerse la declaración, basta con sentir como propio el dolor ajeno y la necesidad de hablar por quien se siente afectado, atacado o víctima de una situación violatoria de los derechos humanos para poder considerarse defensora o defensor de derechos humanos. Y en la práctica, pues nosotros venimos promoviendo, de hecho, una campaña de denuncia de los abusos que parte pues de elementos prácticos muy sencillos, ¿no? Y es poder registrar cuando ocurren violaciones a derechos humanos. Ahora tenemos una facilidad que no teníamos cuando yo empecé en esto por allá en el año 2010, siendo aún estudiante universitaria, y es celulares con cámara que pueden grabar o transmitir en tiempo real hechos violatorios de los derechos humanos, que claro que es una conducta también riesgosa, porque usualmente quien graba también puede ser víctima de agresiones directas, pero que hace parte del ejercicio necesario para poder registrar violaciones a derechos humanos. ¿Qué se puede hacer también? Orientar a las personas, y esto es algo que estamos viendo precisamente en el marco de la campaña que iniciamos hoy, dirigida a convocar a la gente en el Cauca, a las víctimas de violaciones a derechos humanos en el Cauca, para que este sábado, que es 29 de mayo, puedan asistir desde las 9 de la mañana a las instalaciones de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, ahí en la Quinta con Octava en Popayán, para que si no han puesto su denuncia penal y su queja disciplinaria por hechos violatorios de derechos humanos, lo puedan hacer. Entonces, lo que podemos hacer es orientar a la gente en la necesidad de que hay que denunciar ante Fiscalía, ante Procuraduría y ante la Defensoría. En el caso de Procuraduría y Defensoría se habla de queja, y en el caso de la Fiscalía de denuncio penal, cuando ocurre una grave violación de derechos humanos. Hay que buscar apoyo en gente que sepa un poquito más, pero, insisto, conocer el contenido de la declaración y asumir como propia la defensa de los derechos de otros es más que suficiente para ser considerado defensor o defensora de derechos humanos. Y es una tarea a la que los invito a todos, porque pues hacen falta muchas más manos y muchas más ojos y muchos más esfuerzos encaminados a defender derechos humanos, porque a veces somos como, decimos nosotros, vivimos tirándole piedritas a la luna tratando de cambiar el estado de cosas y de hacer justicia en estos hechos en los que no sobra la solidaridad y la acción, sobre todo organizada o no, desde la individualidad, que permita ayudar a registrar estos hechos y a que no queden en la total impunidad. Frente al tema de la censura, y agradezco profundamente las palabras de Carlos, soy una orgullosa egresada de la Universidad del Cauca y creo que mi universidad fue precisamente la cuna de lo que soy como profesional, pero también como sujeta política, y por eso creo que donde estemos los unicaucanos, como dice nuestro lema, somos luz para la posteridad, sin lugar a dudas. Frente al tema de la censura, pues me merece todo el juicio de reproche. De hecho, hay unos señalamientos particulares en relación a cómo funcionan los datos y cómo está funcionando el Internet y las plataformas de redes sociales durante los hechos de protesta y movilización social, donde ocurren graves violaciones a derechos humanos. Creo que esto hay que seguirlo denunciando. Creo que quienes hemos estado durante el paro en el Cauca hemos sufrido incluso del bloqueo de nuestras comunicaciones. Es imposible establecer, particularmente la semana pasada, comunicación telefónica normal por voz.
ha sido muy difícil, los datos están también hechos un desastre y creo que ahí habrá que insistir en la necesidad de investigar luego qué es lo que está pasando y cómo es que está sucediendo, porque evidentemente no es normal. Y frente a cómo visionamos la defensa de derechos humanos, pues como un horizonte infinitamente amplio en el que no podemos darnos por vencidos. Esto no es nuevo, esto no se lo inventó mi generación. Esta es una lucha en la que las madres de los desaparecidos del Palacio de Justicia, las madres de las víctimas de ejecución extrajudicial en Soacha, las víctimas de desaparición forzada han recorrido un camino infinitamente extenso hacia atrás que nos muestran que pues es una digna lucha que tiene que seguir siendo librada de diferentes aspectos, desde la academia, desde la opinión pública, incluso en nuestros escenarios laborales, en los que poner estos debates sigue siendo absolutamente pertinente, y si no lo hacemos, pues estamos renunciando a la posibilidad de construir una realidad diferente. Es frustrante en muchas oportunidades, y eso se lo decía yo hoy a la familia, particularmente a la mamita de Alison. Esto no lo vamos a resolver la semana que viene. Esto no lo vamos a resolver el mes que viene. Quizás no vamos a encontrar justicia el año que viene, ni en la década siguiente. Pero nuestro compromiso ético, moral, profesional, político, es no permitir que el nombre de Alison quede en el olvido, ni lo que a ella le ocurrió sea víctima de un proceso sistemático de mentira y de oprobio en relación a lo que sucedió. Así que, insisto, la defensa de los derechos humanos es un horizonte que se extiende en el largo plazo, pero que también que se discutan estos temas hoy muestra que algo está cambiando y que algo muy seguramente cambiará en el mediano y largo plazo para nuestra sociedad, que no puede renunciar al sueño de cambiar, de transformarse. Yo creo que ese es el único sueño que no nos podemos dejar robar. Frente a la revictimización, pues hay que ser cautelosos, creo yo, en los términos en los que se plantean las denuncias y sobre todo en los juicios de valor que se hacen, ¿no? A mí me preocupaba muchísimo en el caso de Alison, cómo la policía empezó a cuestionar incluso la estabilidad emocional de Alison, sus relaciones con su familia, con su papá, y medios de comunicación se prestaron para eso. Y en redes sociales, pues lo que uno ve es una cantidad de expresiones y de manifestaciones que justifican lo que sucedió, pero más allá de eso que se meten a cuestionar y a hacer juicios de valor sobre cosas que a nadie le corresponden, ¿sí? Evitar el morbo es fundamental, ¿no? Incluso un periodista me preguntó como al tercer o cuarto día de los hechos que cómo se había suicidado Alison. Y yo le dije, honestamente, no sé. No sé porque no he sido capaz de preguntarle a su mamá, ni a su abuela, ni a su papá, qué fue lo que pasó. O sea, cuál fue el mecanismo que ella usó para quitarse la vida. Porque me parecía infinitamente revictimizante en vez de concentrarme en los esfuerzos específicos de una denuncia por un hecho que es evidentemente de violencia sexual, ponerme a pedirle detalles a la familia de cómo fue que la niña se quitó la vida. Creo que el morbo hay que evitarlo a la enésima potencia, o sea, hay que referirse a los hechos que es necesario que se esclarezcan, insistir en la necesidad de justicia y evitar meterse en la vida privada de las víctimas, porque eso es revictimización. Es revictimización salir a desacreditar sus dichos, sus manifestaciones y ponerse a hacer cuestionamientos que no nos corresponden. Los hechos son muy claros en relación a la agresión, eso es lo que se debe investigar y que la Fiscalía haga su trabajo. O sea, en este país estamos dados a buscar justificaciones a lo injustificable y en eso no podemos caer quienes tratamos de buscar justicia, porque el daño que se sucede hacia las víctimas y sus familiares es un daño que yo creo que no hemos podido dimensionar, no alcanzamos a dimensionar lo que significa además para esa familia estar luchando contra las cosas que se dicen, la desinformación, cuando deberían poder estar dedicados a sufrir su duelo, a atravesarlo, a procesar todas esas emociones. A ellas les cuestiona mucho como mujeres creyentes que son sentir rabia y pues es muy difícil cuestionarlas por eso. Yo eso les pedí esta tarde, que no se cuestionen por sentir rabia,
porque es absolutamente entendible y porque la rabia es una emoción humana que tiene que transitar hacia otras cosas, ¿no? Hacia reflexiones sobre qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que tenemos que hacer diferente, qué es lo que pudimos hacer diferente, qué es lo que como sociedad tenemos que plantearnos en relación a los derechos de las mujeres, pero no es tampoco una emoción absolutamente negativa porque busca de una u otra manera protegernos respecto de lo que nos daña. Entonces creo que frente a la revictimización es fundamental ponerse en el lugar de otro, ¿no? La empatía es fundamental. Si nos ocurriera un hecho que nos afecta a nosotros o a nuestros familiares, a nuestras personas cercanas, ¿qué es lo que nos gustaría sentir de los otros, de la sociedad y de quienes dicen exigir nuestros derechos? Solidaridad o juicios de valor sobre lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Creo que la empatía, en clave de eso está la posibilidad de evitar incrementar o hacer más hondas unas heridas que difícilmente van a dejar de estar. Simplemente van a sanar, a atravesar por procesos de reflexión y de transformación, pero que siempre van a estar ahí atravesando la vida de la gente. Muchísimas gracias, doctora. Entonces le damos la palabra a Walter Aldana. Bueno, Lisset, Lisset y las personas nuevas que están hoy en la tertulia, a quienes les agradecemos y les invitamos para las próximas tertulias, que son al mismo horario, el día martes. Lo que yo hago es un ejercicio de resaltar algunos de los aspectos que los hombres o mujeres que han pasado por la tertulia nos han contado. En el caso de Lisset nos ha hablado de que hay una gran preocupación porque estamos en un tema de relativización del valor de la vida, un discurso que va justificatorio en términos del asesinato, de la pérdida de la vida en el marco de estos procesos de movilización y en general en el Cauca sobre todo, con lo que tiene que ver con masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales. En el marco de este paro desde abril 28 del 2021, no es una situación nueva. Esa crisis de derechos humanos en el Cauca expresa una sistemática violación de los derechos. Antes de febrero 28, antes del 21N, etcétera, nosotros venimos viviendo esa realidad. En el Cauca, 269 líderes y lideresas asesinados y asesinadas desde el 2016 que se firma el acuerdo para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre las FARC y el gobierno nacional. Y aquí comienza un tema muy importante de lectura, y es los derechos humanos, los defensores de los derechos humanos no tienen una neutralidad. La neutralidad en este caso sería un dogma porque no es un tema de fe, es un tema en derecho, la construcción de una serie de normativas que las hacemos los hombres, las aplicamos los hombres, ¿cierto? Y ese ejercicio, no hay allí entonces un derecho divino porque es sobre todo un derecho social que aterriza en normas. Se habla de que los defensores de derechos humanos toman partido por la ciudadanía frente a un Estado que tiene todas las garantías y la obligación institucional y normativa y constitucional de cumplir, respetar esos derechos humanos como tal. Y los defensores de los derechos humanos están con esos ciudadanos en la exigibilidad de sus derechos. Y aquí entonces el artículo 93 de la Carta Constitucional nos habla pues en ese bloque constitucional del tema de los tratados internacionales. Y ahí viene entonces una discusión con relación al paro de ahora, o mejor, con la actuación y el manejo del orden público dentro de las movilizaciones. Y es cuál de ellas tiene vigencia. Si la vigencia está determinada en ese bloque constitucional interno o está determinada, amparada en lo que podría ser todo el derecho internacional humanitario y el marco de los derechos humanos también. ¿Cuál es el marco que camina allí? Y Lisset es muy clara en plantear que vienen con un ejercicio de reflexión y discusión con la institucionalidad a partir de un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se determinan unos estándares y criterios en términos de la obligación de los estados frente a la protesta social. Y se habla claramente de que la movilización es el uso legítimo del espacio público para incidir en las políticas públicas.
y ello consolida la democracia. No puede suprimirse la protesta aduciendo uso normal de la vía o, ¿cierto?, por excelencia o uso rutinario, ¿cierto?, en términos de que es por excelencia un espacio público sobre el cual los ciudadanos y en el cual los ciudadanos se pueden expresar en función de movilización pacífica. Afectación de los derechos, o sea, hay una afectación de los derechos del que no se moviliza, ¿cierto? Pero ese es un ejercicio en una sociedad plural que parte de los intereses y llega a los acuerdos. Es decir, quienes discuten el tema de las afectaciones por la movilización, ¿cierto?, deben entender que hay una afectación de derechos y que eso solo se da en una sociedad plural que parte de una disputa entre intereses que se represan y que se expresan también en términos de la misma movilización como tal y terminan en acuerdos entre las partes. Que no comprometa la vida, la salud, ¿cierto?, de los no movilizados. El tema de la salud es un tema claro que el ICER nos ha contado, nos lo ha planteado y que es muy manipulado ese tema a través de los medios de comunicación, que el niño murió, que yo no sé qué, que tal cosa, que no dejaron pasar, y existen también, ¿cierto?, videos que muestran el paso de las ambulancias, en fin. Los mecanismos humanitarios como el corredor de salud, ¿cierto?, han estado acompañados también de 2 corredores más que han permitido el ingreso de combustible y alimentos. Afectación a los movilizados, nacionalmente 52 homicidios, 31 pues, señalada a la fuerza pública, otros civiles, la gente de bien, ¿cierto?, utilizando armas de fuego, 715 heridos de los civiles, aquí no está planteado el número de efectivos de la policía también, digamos que han sido heridos, 41 lesiones oculares, que ahí lo que determina es la ejecución de una conducta donde no se hace el uso de los protocolos, ¿cierto? Y ejemplo de eso es el Venom, que entre otros casos lo vimos en Popayán, una cosa terrible, o sea, dicen que tiene que estar ubicada encima de la tanqueta, pero lo vimos acá puesto a los pies del ESMAD, disparándole al cuerpo a la gente. 1.645 detenidos, 12 allanamientos de líderes, entre ellos 8 ilegales. Bueno, además del señalamiento, no nos lo dijo Lisset, pero del señalamiento de los líderes sociales y derechos humanos como Andrés Maíz, como el Caleño, en fin, que los conocemos todos, incluida la institucionalidad, y que debió salir la institucionalidad posteriormente a decir, venga, ministro, ¿cómo así que 50 millones de pesos por estos señores si son líderes sociales, etcétera? En el caso del Cauca, 36 detenciones, 2 hechos de tortura, 9 ataques a periodistas, 23 ataques a defensores de derechos humanos, 2 homicidios, el tema de Sebastián Quintero, y el campesino de Mojarras, que es de Leiva Nariño, y que era coordinaba, era parte del equipo de coordinación de esa movilización, lo llaman y él se desplaza en la moto y aparece asesinado, ¿cierto? 3 casos de violencia sexual, 2 denunciados, 1 sin denunciar, y en los 2 denunciados, las 2 menores de edad que conocemos, el tema de Alison Salazar. Y hay un tema muy importante que plantea Lisa, y es las afectaciones diferenciadas en dos terrenos, en los étnicos, los indígenas, los afros, con expresiones racistas, tratos discriminatorios, ¿cierto? Y las mujeres, todo lo que corresponde, primero, a las defensoras de derechos humanos, porque en una sociedad machista, patriarcal, pues no aceptan, y peor pues cuando son la expresión del abuso y de la fuerza pública, el ESMAD y ellos. Entonces para ellos se les genera una molestia que una mujer, ¿cierto?, les exija que cumplan, ¿cierto?, los protocolos que generen las garantías para la gente movilizada. Y en esa sociedad entonces pretenden justificar las agresiones, desde ahí inicia el tema de cómo justificar las agresiones. En el tema de Alison, hubo una agresión desproporcionada y uso no racional de la fuerza, con esa expresión que a todos nos ha dolido y nos quedará en la mente de todos: me manosearon hasta el alma. Hay un acto sexual violento y hay una revictimización por parte del general Alarcón cuando sale, como si fuera juez,
a determinar que es mentira el hecho de la denuncia que hay allí. La negación del Estado del Derecho y la movilización social es, en el fondo, lo que se expresa en este momento en el país, nacional y departamentalmente. Y en el caso de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues todas las organizaciones de redes defensoras de derechos humanos están acopiando toda la información para que se agoten los recursos internos y se pueda dar el tema en la CIDH, pues para poder dar a conocer mundialmente todo este ejercicio pues, de violatorio de derechos humanos y eso. Es un debate político, no es un debate jurídico, lo ha dicho claramente Lisset, y es necesario que se haga el debate sobre la reforma policial. Allí dejo el resumen, te agradezco Lisset, tienes un minuto para que te despidas de nosotros y después abrimos los micrófonos y las cámaras para darte un abrazo. Agradecerte inmensamente, ¿cierto? La formación tuya, el entregarnos elementos serios, claros, pero también el gusto, la pasión con que nos has contado todo este tema de los derechos humanos, los defensores, defensoras de derechos humanos y la protesta social. Entonces tienes un minuto para que te despidas de nosotros y muchísimas gracias, mujer. Dale. Doctora Lisset, antes de terminar, quiero pedir una disculpa muy grande al señor Germán Ardila y a Amadeo Cerón Chicangana por una distracción mía que me salí y no les di la palabra. Así que lo siento, lo sentimos en la tertulia, le damos la palabra a todo el mundo. Mil disculpas. Tiene la palabra usted, doctora Lisset. Tiene apagado el micrófono. Las torpezas de la tecnología. A ustedes, César, Walter, muchísimas gracias a todas y todos quienes han participado de este espacio. Creo que estar aquí es prueba de una determinación irrenunciable que tenemos de seguir empujando este carrito de la transformación social y de la defensa de los derechos humanos, pese a todas las piedras que nos encontramos en el camino. Para mí es claro que tenemos mucho que hacer desde el punto de vista social, cultural, educativo, pedagógico, pero espacios como este precisamente reafirman un compromiso que pues ha asignado mi vida y lo seguirá haciendo, y que parte de creer que de verdad tenemos posibilidad de transformar la realidad en la que vivimos, que estas formas de participación directas entre las que está la movilización evidencian unas causas estructurales que hay que pujar por que lleguen a unos niveles de incidencia que permitan transformar el estado de cosas, y renunciar a eso sería renunciar a la posibilidad de vivir la vida que merecemos. Entonces, a todas y a todos, un abrazo enorme, fraterno. Como mujer caucana, creo que estamos caminando un trecho correcto que, por difícil que sea, no deja de ser menos valioso. Entonces, a todos un abrazo, a todas y a todos un abrazo fraterno. Seguimos en estos caminos de reflexionar, de pensar, de proponer y de transformar esta Colombia que merece darnos el destino que nos merecemos, una vida digna, donde los derechos humanos no sean un discurso ni sean declaraciones de las Naciones Unidas, sino que sean la realidad en la que podamos vivir, soñar, crecer, tener nuestros hijos, formar familias, educarnos, trabajar el campo, trabajar desde el conocimiento, desde cualquier proyecto de vida que pretenda dignificar nuestra existencia. A todas y a todos, muchísimas gracias. Vale, abrimos micrófonos y cámaras para agradecerle a Lisset. Lisset, muchas gracias. Lisset. Gracias, Lisset. Doctora Lisset, muchas gracias. Muchas gracias, Lisset. Gracias. Muchas gracias.